Bueno, mi nombre es Sebastián Arias, soy economista y administrador de los Andes. Trabajé unos años en banca de inversión y ahora estoy a la cabeza financiera de Armatura, una empresa de retail online de ropa. Bueno, yo soy Sebastián Santos, soy abogado de la Javeriana, soy especialista en Derecho Tributario, trabajo ahorita en PPU y soy miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bueno, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en el podcast del ICT. Hace rato teníamos ganas de tener la experiencia de hacer algo no tan dirigido para abogados, contadores, sino para personas que sabemos que les puede ser útil saber de impuestos y tener algunas nociones para hacerlo mucho más práctico. Buenísimo, Sebastián, pues mil gracias por la invitación y yo encantado de estar acá. Bueno, queremos hablar primero como vamos a enfocar esto para emprendedores, vamos a dividirlo como en las partes que uno tiene que tener en cuenta cuando va a emprender. Entonces yo creo que lo primero es saber qué quiero hacer. Y cuando yo ya sé qué quiero hacer, tengo que analizar o hablar con alguien que sepa qué impuestos me va a causar esto, porque ahí mismo, y tú lo sabrás mejor que nadie, ahí mismo yo miro, bueno, esto cuánto me cuesta y cuánto me va a dar de utilidad. De acuerdo. Yo creo que el primer paso cuando uno va a montar una empresa, pues es precisamente como lo dices, entender qué vamos a hacer y después entender la viabilidad de lo que queremos hacer. Muchas veces uno tiene ideas que pueden ser muy buenas, pero financieramente no calen en general y no cierra el modelo. Muchas veces hay ideas normales que tienen números muy atractivos, pero ciertamente dentro de esa evaluación financiera del negocio es clave el componente de los impuestos. Uno tiende a omitirlos mucho, uno tiende a decir, pues si esto da utilidad, me da para pagar impuestos, y hay muchos impuestos que no están atados a la utilidad, sino a las ventas, que se pueden cruzar, que no se pueden cruzar, los famosos impuestos técnicos y antitécnicos, y eso muchas veces hace que un modelo que sea viable se vuelva inviable. Claro, y además hay algo que tú dices ahí, que hay muchos impuestos que pasan como desapercibido, no sé, digamos cuando constituimos la sociedad, el impuesto de registro, cuando tenemos que mover algún tipo de inmueble, además del impuesto de registro, el impuesto de timbre, y esos impuestos van siendo gastos que pueden afectar mucho el modelo de negocio. Nosotros, en una conversación que tuvimos en el ICT hace un tiempo, hablábamos del régimen simple para los nuevos negocios porque creemos que puede generar muchas utilidades y mucho beneficio para los emprendedores, porque te incluye el impuesto de renta, impuesto de consumo e ICA en los casos en los que aplique. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo has visto el tema del simple? A mí me parece una herramienta espectacular para arrancar. Más que la tarifa, que si bien es atractiva y digamos no está atada a una utilidad sino a unas ventas, lo que es realmente atractivo es la operación en el día a día. Todas las obligaciones formales que implica declarar impuestos, tener las facturas electrónicamente organizadas, etc., demandan mucho tiempo que muchas veces una idea temprana lo requiere para otras cosas, básicamente vender. Entonces, tener esa facilidad y esa flexibilidad en no tener que estar, entre comillas, tan preocupado por las obligaciones formales con la DIAN, sino en operar y saber que sobre una base de ingresos yo pago unos impuestos, es espectacular. Claro, y lo que tú dices del cumplimiento creo que es un punto en el que vamos a andar ahorita un poquito más, porque cuando ya estamos en el día a día del emprendimiento, pues a ver, los impuestos no son el foco, pero pues son algo en lo que hay que poner la atención, y pues el foco es emprender y que el negocio le vaya bien. Y muchas veces hay obligaciones recurrentes de impuestos que se pueden pasar si uno no está organizado. Entonces, desde tu experiencia también, ¿cómo has visto o qué consejo podrías dar de cómo organizarse para el cumplimiento de impuestos? Ok, lo primero que yo creo que uno tiene que hacer es tener un calendario tributario muy claro. Entonces, básicamente, la página de la DIAN es muy clara para entender uno cuándo tiene que pagar impuestos, no solo la DIAN, sino también las haciendas distritales, y organizar eso en un calendario a 6 a 12 meses vista es una excelente práctica. Por lo general, poner recordatorios 8 días antes del vencimiento del impuesto es supremamente útil, primero para las empresas que pues están arrancando y no lo tienen, digamos, el tiro cogido, pero segundo, cuando las empresas ya crecen y tienen revisoría fiscal, esta herramienta permite estar muy alineado con el revisor fiscal y no dejar para último momento la presentación. Eso puede llegar a ser una súper mala práctica. Entonces, cuando uno tiene un calendario tributario adelantado en el tiempo, pues la probabilidad de ir a incumplir es mucho menor. Y bueno, y en cuanto al, digamos, lo que hablabas de la página de la DIAN, ¿tú crees que es una página amigable o que, pues, digamos, tiene oportunidades de mejora? ¿Qué has visto que se podría mejorar en ese aspecto? Porque la DIAN ha hecho un avance muy importante en tecnología
y hemos visto cómo cada año va siendo más fácil, digamos, por lo menos para las personas naturales declarar renta, transmitir información, pero para un emprendedor, alguien que no conoce impuestos, ¿esto termina siendo como una barrera o cómo lo ves? Yo sí lo veo como una barrera. Creo que hay una falla estructural mucho antes de emprender y viene desde la academia. Uno en la academia no entiende muy bien qué impuestos existen y cuáles no. Desde mi perspectiva como financiero, en la universidad entendía que debajo de la utilidad antes de impuestos había un impuesto a la renta, que era entre el 30 y el 35% de la utilidad antes de impuestos, y ahí se acababa todo. Cuando llego a la vida real y cuando monto empresas o cuando llego a una empresa que ya opera, me doy cuenta que hay 500 impuestos. Entonces, cuando me enfrento a una página pues, que tiene que internalizar el pago de múltiples impuestos, hay muchas dificultades. Entonces, digamos, yo dividiría en dos puntos estas dificultades de la manera de pagos de impuestos en la DIAN. Uno es la cantidad de información que tiene la página y la dificultad o la falta de intuición para hacerlo. Y segundo, pues sí es un tema tecnológico que por lo general ocurre. Muchas personas tienen que entrar a la página a la vez a pagar el impuesto y esto hace que colapse. Entonces, devolviéndome un poquito a yo dejé el impuesto para el final. Estoy a las 9 de la noche tratando de pagar mi retefuente y la página está colapsada porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Existe la posibilidad de que la DIAN extienda el plazo porque la página colapsó, existe la posibilidad de que no. Y como en muchos impuestos, eso acarrea una multa. Entonces creo que la página sí tiene mucha oportunidad de mejora. Estamos en un momento de la vida donde la tecnología vuela y donde podemos tener herramientas supremamente eficientes y siento que la DIAN hoy no está ahí. Tanto en intuición y en interfaz del usuario como en velocidad de la página y en capacidad para soportar personas. Y eso que tú dices es muy importante porque creo que el cumplimiento, o sea, hacer fácil el cumplimiento también es un mecanismo de recaudo. Yo creo que la DIAN lo entendió y lo está trabajando, pero también sí estoy de acuerdo que de pronto sería bueno meterle un poquito más de ese aspecto intuitivo a la página para que el cumplimiento sea mucho más fácil, en especial para los emprendedores que pues, si están comenzando, lo último que quieren es tener problemas con la autoridad de impuestos. De acuerdo. Ahora, desde el punto de vista de, bueno, ya tenemos la sociedad o constituida, la persona natural ya está en orden con sus impuestos para empezar su emprendimiento, y ya sabemos cómo tenemos que empezar con el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué otros aspectos has visto que pueden ser relevantes para un emprendedor en materia fiscal cuando ya se está ante la operatividad de la compañía? No sé, temas de retenciones, digamos, no sé si de pronto has tenido algún tema con autoridades municipales o distritales de impuestos en otras partes del país. De acuerdo. Yo creo que los impuestos al final del camino pueden también ser una herramienta de financiación, entre comillas. Entonces, por ejemplo, en temas de retención en la fuente. Toda la retención en la fuente que yo hago a mis proveedores o a la gente que me emite facturas es caja que me deja de salir este mes y que me va a salir el siguiente mes. Por supuesto, mis ingresos también tienen retención en la fuente, entonces uno tiene que tener muy bien mapeado, ok, cuánta retención me están haciendo y cuánta estoy haciendo, y si bien no son cruzables, es plata que me está dejando de entrar y plata que me está dejando de salir. Lo mismo ocurre con el IVA. Entonces, el IVA se vuelve un instrumento muy importante dentro de la planeación de la empresa, dentro de la planeación financiera y operativa. Cuando, por ejemplo, la industria en la que yo trabajo actualmente, que es la industria del retail, para la época decembrina nosotros tenemos que abastecernos muy bien de inventario muchos meses antes, porque los proveedores simplemente no pueden estarnos produciendo una misma cantidad y llega octubre o noviembre y les pedimos 10 veces más que esa cantidad. Eso implica que yo desde julio tengo que estar haciendo compras de inventario que todavía no voy a vender. Eso implica que estoy pagando más IVA del que estoy recaudando. Y si bien me está saliendo más caja en ese momento, estoy haciendo un saldo a favor para después cuando lo liquide posiblemente no tenga tanto impuesto. Ahora, si mis ventas superan con creces lo que yo tenía pues presupuestado, por supuesto voy a declarar más IVA y voy a tener que pagar más IVA, pero eso se vuelve un juego del día a día y tenerlo claro en IVA, en retención en la fuente. El ICA funciona exactamente igual con su retención, en la autorretención que nosotros mismos nos hacemos, pues se vuelve un componente supremamente importante o de financiación o de dolor. Entonces hay que entender muy bien esos mecanismos y cómo funciona cada impuesto para utilizarlo en la medida de lo posible a favor de la operación de la empresa. Y
dentro de la empresa uno cómo constituye ese equipo. ¿A quién, o sea, si te tuvieras que armar tu equipo hoy para el cumplimiento fiscal en una empresa, pero que también, digamos, sea como coherente con el resto de la parte administrativa, ¿qué tipo de personas necesitas? ¿Qué tipo de personas has visto que te sirven? ¿Y cómo lo conformas? Ok, lo primero es tener un buen contador que sepa impuestos. Yo creo que cuando uno monta una compañía, si bien dependiendo de la operación puede no ser necesario un contador de tiempo completo, hay muy buenas empresas que hacen outsourcing contable y funciona bastante bien, pero un contador que entienda muy bien de impuestos, un contador que tenga experiencia declarando impuestos. Creo que ese es el primer paso. En la medida que se crece, pues uno va creciendo ese equipo contable, pero llega un momento donde es clave tener un asesor tributario, que por lo general ya entra a ser un abogado. Muchas veces los impuestos tienen flexibilidades y márgenes en los cuales uno puede moverse dentro de lo legal, y es plazos de pago, es qué me puedo deducir, qué no me puedo deducir, qué puedo justificar o qué no, y un abogado tributario es muy bueno para eso. Entonces, cuando los impuestos empiezan a representar una cantidad importante de los egresos de la empresa, o por lo menos en monto ya, pues es importante conseguir un abogado tributario. No es lo mismo hacer una declaración de IVA de 1 millón de pesos que una declaración de IVA de 500. Y no necesariamente uno tiene que ser una compañía tan gigante para tener una declaración de IVA de 500 millones de pesos. Entonces ahí, digamos, se vuelve muy importante un abogado tributario, y yo creo que en el medio siempre es bueno tener una persona curtida en finanzas. El contador tiene un conocimiento supremamente importante en temas contables y algunas cosas muy operativas. El abogado es muy bueno interpretando impuestos, pero ese puente entre los dos creo que debe ser un financiero que entienda un poco de ambas cosas y que lo junte con la operación del negocio. Eso ya, digamos, la unión entre contabilidad, finanzas y abogado tributario para una compañía grande o mediana es el go-to. Bueno, cambiando de tema un poco, Colombia, pues como sabes, es un país en el que hay una reforma tributaria en promedio cada 18 meses. Se cambian las reglas de juego constantemente. Y pues cuando uno está emprendiendo, estos cambios le cambian el modelo financiero. Armatura, me contabas ahorita que está desde 2019 ya como con todo, aunque se creó en 2016. Ustedes han tenido por lo menos 3, si no estoy mal, 3 o 4 reformas tributarias en este periodo de tiempo. ¿Cómo han llevado esto? ¿Qué cambios les ha tocado hacer? ¿Cómo se han adaptado? Y además que a ustedes les tocó la pandemia los ayudó a crecer. Cuéntame un poquito de eso. De acuerdo, ahí el rol del asesor tributario se vuelve supremamente importante. Nosotros desde el 2019 no contábamos con un asesor tributario, pero a partir del 2021 sí lo tenemos. Y este es un rol de estar totalmente actualizado en las reformas. Muchas veces nosotros al interior de la empresa no tenemos mapeado todo lo que se cambia, y cada vez que hay un cambio, cada vez que hay una reforma, tenemos nuestra reunión con nuestro asesor y nos dice: mire, esto nos va a impactar positivamente, esto nos va a impactar negativamente, cambiemos las proyecciones del modelo, entendamos qué hay que hacer en términos de financiación para sortearlo y qué partes del negocio se vuelven o no viables. Entonces, digamos, pues esto no es tanto de una norma tributaria que se haya cambiado, pero el cambio de los días sin IVA para nosotros fue supremamente grande. Un día sin IVA representaba un mes de ventas, básicamente. Y creo que no solo para nosotros, sino para todos los sectores. ¿Y ustedes hicieron algo así? Yo me acuerdo como unas promociones especiales para suplir eso. Totalmente. Entonces, como te comentaba antes, nosotros tenemos que hacer un bulk de inventario previo a meses de alta demanda. Esos meses de alta demanda antes eran los días sin IVA. Ahora pues hay que simplemente pensar en situaciones comerciales donde seamos nosotros los que demos el descuento que incentiven esa demanda para lograr las metas y para lograr pagar todo el abastecimiento. Los días sin IVA hacían que un año fuera de 15 meses. Básicamente ahora pues nosotros tenemos que encontrar la manera comercial de volver un año de 15 meses, pues, pero teniendo el descuento nosotros. Ese, digamos, que es un ejemplo muy trivial. Hay ejemplos mucho más grandes. Los cambios en las tarifas, uno no siempre las tiene mapeadas, no solamente los impuestos que nosotros pagamos, sino por ejemplo las retenciones que les hacemos a los servicios que nos proveen y a los proveedores. Las tarifas a veces cambian y pues puede hacer que uno no lo tenga en el radar y presente mal una declaración. Por eso es importantísimo tener una persona que esté constantemente, digamos, en la actualización del estatuto tributario. Y ahora que hablas de estar actualizado y eso,
¿qué problemas ves en cuanto a la forma en la que se transmite la información en materia fiscal? Nosotros, digamos, en el ICDT es la institución que más información produce en cuanto a impuestos en Colombia, pero un emprendedor que no conoce, digamos, de primera mano el ICDT, no sé, Bilex, este tipo de herramientas donde tú puedes consultar información, ¿dónde crees que se puede informar? ¿Y crees que existe como un canal abierto y claro en el que se comuniquen las noticias de impuestos? Creo que todavía no lo hay y creo que todavía hay un camino muy grande por recorrer ahí. Para un emprendedor, primero joven, muchas veces recién egresado de la universidad, que como te decía ni siquiera sabe qué impuestos existen, es muy complicado entrar a algún sitio a buscar estos impuestos. Y yo creo que la proporción de empresas que declaran mal impuestos o que dejan de declarar impuestos por desconocimiento en el primer año de operación puede ser más del 80%. Creo que hay un camino muy grande. Yo siento que el apalancamiento en la tecnología que tenemos en el momento en el que vivimos puede surtir ese vacío. Creo que una herramienta tecnológica que le mapee a un empresario joven muy bien los impuestos a los que se enfrenta hace falta y no existe. Y yo creo que lo que termina pasando al final es, primero, pues dejar de presentar impuestos por omisión. Y segundo, presentarlos mal, porque pues no hay claridad sobre lo que hay o no hay que hacer. Las empresas nacientes tienen muy poco presupuesto para cosas que no sean vender y tener producto o tener inventario. Y debería haber una herramienta de fácil acceso para poder tener esto en el radar. De fácil acceso y pues que sea costo eficiente, ¿no? Porque pues muchas veces he visto que existen empresas con, digamos, todo el compendio de todo el estatuto tributario y sus cambios y demás, y esto incluso es de libre búsqueda en internet, pero no es sencillo, no es nada trivial. Entonces se vuelve una herramienta inútil para una persona que no sea experta en impuestos. Sí, ahorita me acordé, digamos, del normograma que lanzó hace poco la DIAN, que es una herramienta que para mí como abogado es supremamente útil. Pero claro, cuando un emprendedor, como tú dices, recién salió de la universidad, quiere encontrar la tarifa de retención que le aplica a X servicio, pues tal vez no es tan fácil. Y Total. creo que el esfuerzo que se tendría que hacer ahí es de pronto generar espacios donde la tributación no sea tan técnica, porque si bien es un tema que siempre va a ser técnico, porque te involucra economía, finanzas, derecho, matemáticas, debería haber una manera de que existieran esos espacios como este que no sea tan técnico y que tú te puedas sentar y te quede claro un tema, lo básico. Tú no necesitas saber cómo es la fórmula, pero necesitas saber cuál es el hecho generador que hace que se cause ese impuesto. Total. Y ahí tú ya tienes claro que cuando vayas a hacer eso, tienes que llamar a alguien que sí sepa hacer los números o aprender a hacer los números y hacerlos. Lo importante es que no se te pierda, digamos, del radar en qué momento tienes que cumplir con la obligación. De acuerdo. Mira, yo no conocía la herramienta que acabas de montar, que me acabas de contar. Es buenísimo. Debe ser buenísima y yo creo que sería para nosotros una herramienta espectacular. Entonces no solamente es la herramienta, sino también la difusión de la herramienta. Claro. Oiga, una empresa como la nuestra, que tiene 60 empleados, que ya no es una cosa tan pequeña, tenemos asesores tributarios, tenemos un equipo de contabilidad robusto. Escucha, tener acceso a por lo menos saber que existen esta clase de cosas sería igual valiosísimo. Sería igual valiosísimo. Entonces no me imagino si para nosotros sería muy valioso lo valioso que podría llegar a ser para las personas que están montando empresa hoy. La difusión es clave y entender los canales que le llegan realmente a estos emprendedores es clave. Ahora yo quiero que hablemos un poquito de cómo se enfrentan estos problemas tributarios cuando uno está emprendiendo. O sea, pongamos en el escenario de que estás sentado y enfrente tienes un funcionario de la DIAN y empieza a hacer preguntas. ¿Cómo te enfrentas a eso sin ser abogado, sin tener, digamos, un equipo tan robusto como el que ustedes ya tienen y teniendo, pues, tal vez un poco de desconocimiento de qué es lo que te están hablando? Okay. Esa es la pesadilla, yo creo que de todos los emprendedores, y no solo de emprendedores, sino de compañías ya más ordenadas. Si bien uno ya tiene un esquema de organización muy sólido, algún funcionario de la DIAN preguntándote o diciéndote que hiciste algo mal siempre va a ser una pesadilla. Yo creo que eso, desde la persona que lleva 6 meses emprendiendo hasta las compañías que llevan 30 años en el mercado, eso siempre va a ser difícil y va a ser una situación muy incómoda. Yo creo que lo primero que uno debe hacer es entender qué información tiene y qué tiene organizado. Por lo general,
cuando la DIAN te busca, pues lo primero que hace es muéstrame la evidencia de que usted primero pagó el impuesto, segundo que lo liquidó bien y tercero que lo hizo dentro del tiempo. Muchas veces en medio del desorden de montar una empresa eso no se tiene. Entonces un consejo es, vale la pena meterle un tiempito a organizar la información. Ya creo que no es necesario tenerla en físico, antes era necesario tener todas las carpetas de absolutamente todo de los últimos 20 años, ya pues hay herramientas digitales que organizan muy bien la información, pero lo primero es entender yo con qué cuento. Lo segundo, yo creo que ya ante un evento donde uno esté sentado ante un requerimiento de la DIAN, sí es importante contratar asesoría. De pronto la multa no puede ser lo suficientemente grande como para volver inviable la empresa en una etapa muy temprana, pero ciertamente no es bueno arrancar con un mal historial. Entonces creo que en ese momento sí es importante contratar un asesor. Claro, y además yo creo que para la imagen de la empresa ante la DIAN, si uno está emprendiendo, lo mejor es estar en, digamos, los libros en blanco. Total. No tener ninguna anotación, porque pues puede que eso haga creer a la autoridad, o no sé si eso se dice así, pero me parece que podría hacerlo, que si se incumplió una vez, vamos a mirar si la próxima vez también se incumplió, y pues es totalmente innecesario cuando se pueden hacer las cosas mucho mejor. Exactamente, eso es así. Es muy duro al principio porque lo que te decía, la prioridad es vender, la prioridad es crecer, la prioridad es probar el modelo de negocio. Montar una empresa es supremamente difícil. Ya de por sí, todos los retos que implica tratar de vender algo y sacar alguna rentabilidad de ello es una tarea titánica. Además de eso, estar preocupado por cumplir unas obligaciones formales que no son nada fáciles es un reto adicional muy grande. Yo quisiera saber a ustedes, digamos, desde tu ejemplo, ¿cómo lo ves? El cambio tan constante en las tarifas, digamos, o sea, tarifas de dividendos, de retención, ¿cómo les afecta, digamos, la disponibilidad de caja y cómo se maneja eso? Porque el año pasado, o sea, cuando se cambió la tarifa al 35%, antes estaba diciendo que iba a bajar, o sea, esas proyecciones, ¿cómo afectan? Y realmente esos cambios, ¿qué impacto tienen en la toma de decisiones del crecimiento de la empresa y de cómo se manejan? Ok, eso hay que tenerlo supremamente mapeado. Y en el modelo financiero siempre debe haber una pestaña que sea impuestos, con los drivers, y que los drivers sean las tarifas que uno puede mover constantemente. Nosotros, así como hacemos escenarios de crecimiento de ingresos, escenarios de costo de nómina, escenario de costo de pauta digital, hacemos escenario de cambio de impuestos. Muchas veces los debates públicos que se dan sobre las leyes que se pueden o no aprobar le dan a uno visos de lo que puede pasar. Es muy difícil de predecir, lo que tú decías, se estaba hablando de una disminución en la tarifa de renta y terminó siendo mayor, pero uno siempre debe presupuestar o por lo menos correr escenarios en ingresos, en egresos y en impuestos. Para el caso concreto de Armatura, no es algo que nos haya afectado mucho recientemente porque nosotros somos una empresa primero muy joven y por esa razón estamos apuntándole mucho al crecimiento, no tanto a la rentabilidad. Entonces nuestro impuesto de renta al final del camino no termina siendo muy grande. Los impuestos que son sobre los ingresos directamente sí terminan afectando bastante. Algo como el ICA es un poco más del 1% de las ventas. Eso es muchísimo, es una tarifa importante. Entonces pues si esto llega a cambiar es algo que mueve bastante la palanca del negocio. Hoy nosotros tenemos rentabilidades a nivel neto del 1, 2, 3% de las ventas. Entonces un 1% extra de las ventas pues es partir en 3 la utilidad o incluso en 2. Entonces siempre el mensaje es presupuesten ingresos, presupuesten egresos, jueguen con eso, pero presupuesten igual impuestos y jueguen con lo que puede llegar a ser las tarifas. Okay. Y ya para terminar, hagamos como una recapitulación de los tips que hay que tener en cuenta cuando uno está emprendiendo y quiere ponerle cuidado a los impuestos. Pues primero, el tema de saber yo qué quiero hacer y a partir de eso mirar qué impuestos me causa. Ahora hablemos un poquito de eso. ¿Yo cómo sé qué impuestos me causa? Eso al principio yo diría que es muy complicado entenderlo a profundidad. Cuando uno va a probar un negocio, lo primero que debe hacer es, bueno, ¿soy régimen simple o soy régimen común? Si soy régimen simple, pues es mucho más simple, valga la redundancia. Si soy régimen común, pues bueno, yo creo que vale la pena tener una pequeña consultoría o entender qué me aplica y qué no me aplica. Como tú dices, todo esto debe estar en el marco de un modelo financiero, ¿sí?
entender mi idea y entender si es viable, pues básicamente se valida con una proyección financiera. ¿Cuánto creo yo que puedo vender? ¿Cuánto creo yo que me puede costar estas ventas? ¿Cuánto se me pueden ir en impuestos por esto? Herramientas como las que mencionabas creo que pueden ser supremamente interesantes para uno darse una idea al principio de qué impuestos debe o no pagar, qué impuestos me aplican a mí y qué tarifas me aplican a mí. Pero yo creo que en principio evaluar la viabilidad del negocio con los impuestos entre comillas comunes, como es la renta, como es el IVA y como son las retenciones, puede ser suficiente. Ahora, si uno va a montar una empresa en un sector supremamente particular, que tenga una regulación que, no sé, tenga tarifas muy diferenciadas, pues sí vale la pena hacerle un zoom a los impuestos y mirarlo supremamente bien. Lo segundo que vamos a hablar ahora ya, cuando estamos iniciando, o sea, cuando tenemos la sociedad y todo esto, tenemos que hacer un calendario tributario. De acuerdo. Ese calendario tributario nos dabas el tip de poner un recordatorio 8 días antes del vencimiento para que, como sabemos que hay problemas con la página de la DIAN a veces, no se nos vaya a caer la página y podamos cumplir sin problema. Exactamente, eso es muy importante. Creo que unido a ese calendario tributario, cuando uno tiene un poquito más de robustez en el equipo, vale la pena hacer una provisión de impuestos en el mes anterior. Entonces yo sé que yo pagué 100 millones de pesos a proveedores, que les hice una retención de 10 millones de pesos por decir cualquier tarifa, cerré mi mes, oiga, dejemos 10 millones de pesos apartaditos, porque eso es algo que no es mío. La retención en la fuente es un impuesto delicado. Es uno de esos impuestos que si se trata mal o si no se paga lo que es o si se declara y no se paga puede conllevar a consecuencias muy severas. Entonces, calendario tributario unido a provisión de esos impuestos es una fórmula muy ganadora para disminuir en la mayor medida la posibilidad de cumplir. Y ahorita entonces también estábamos hablando del equipo, cómo conformo mi equipo para cumplir y que digamos esté como coherente dentro de la organización que tengo. Entonces primero empiezo con un contador que puede ser solamente para temas específicos o tiempo completo. Después voy creciendo y ya tengo también asesor fiscal y el puente entre ellos es un financiero. De acuerdo, creo que ese es el camino. Si tuviera que hablar de tiempos, yo diría que en un escenario normal de una compañía que crece, digamos, a unas tasas relativamente altas porque está arrancando, un contador solo puede funcionar entre 1 y 2 años. Después de eso sí valdría la pena robustecer el equipo. Pues nada, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Sebastián. Espero que este espacio sirva como para dar un poquito más de claridad a esos emprendedores que están simplemente empezando y necesitan saber este tipo de cosas sin ser tan técnicos. No, pues a ustedes muchas gracias por la invitación, Sebastián, y estoy atento. Muchas gracias. Vale.